de distintos movimientos. ¿Qué busca? Ahí dentro, creo. Pasa, entra. Ahí es. Hola Marta, cuando quieras. Buenas. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, metido en casa, como todos. Bien, ¿no? Bueno, eso hace poquita. Lo tienes ahí bien montado, ¿no? Sí, bueno, es que si no, otra forma no sé cómo lo haría. Menos mal, fíjate que me cambié de piso, que si no, esto no lo podría estar haciendo. Tienes ahí un fondo corporativo. Hombre. Hombre, hombre. Bueno, el mío. Vale, pues, de hecho, voy a bajarlo un poco. A ver, ahí. Ahí va, que si no, parece que tengo la cabeza corta. Nah, yo te veo bien. ¿Me oyes bien? Por eso que ayer tuve un mogollón de problemas con el directo que di. Sí, Sí, pues, sí, te veo perfectamente, vamos. maravilloso. Vamos a ver si dura. No, a ver, muchas veces ten en cuenta que compartimos conexión, entonces puede ser por culpa de eso, que la otra compañera que tuviste ayer pues puede ser que no funcionase correctamente. Bueno, un drama, un despropósito. Pero, listos. ¿Qué tal? ¿Listo? Bien, Vamos a lo que nos atañe hoy, ¿no? exactamente, vamos a ver qué podemos hablar hoy. Tenemos aquí con nosotros a Marta Galobardes, de Magia con G, ¿de acuerdo? Eso es. Del Instagram Magia con G, la podéis seguir directamente ya en Instagram. Quienes me sigáis a mí, quienes ya sigues a ella, pues perfecto, genial. Ya no Y tenéis los problema. míos, pa'l de Jorge. Exactamente. Entonces, hoy vamos a ver que Marta es fisioterapeuta, especialista principalmente en sexología y en patologías del suelo pélvico. Entonces, vamos a ver cómo puede el cuerpo mejorar la salud pélvica a través de distintos movimientos pélvicos o cómo prevenir, por así decirlo, esas patologías, incluso antes de que aparezcan o en caso de que aparezcan, cómo intentar mejorarlas. Entonces, vamos a empezar un poquito, creo yo que si quieres presentarte primero un poco, Marta, para aquellos que no te conozcan, y segundo, explicar un poquito qué son las patologías de lumbopélvicas y patologías concretamente también de suelo pélvico para que la gente comprenda un poco por dónde va a ir un poco la historia hoy. Vale. Pues yo, como ha dicho Jorge, soy Marta Galobardes, soy fisioterapeuta, soy especialista en sexualidad, tanto del hombre como de la mujer, aunque suelo tocar más mujeres por el simple hecho de que estamos más acostumbradas a que una vez al año hay que ir al ginecólogo, ¿no? Y que podemos tener problemas. Entonces, los hombres también tenéis problemas, simplemente pues que ni hay tanta difusión y suelen ser más por patología traumática, es decir, pues una caída tonta, o hago ciclismo o algún deporte de impacto y a partir de ahí pues tengo diversos problemas a nivel de sexualidad, ¿no? ¿Qué tipo de patologías se ven en cuanto a lumbopélvicas y dolor de pelvis, ¿no? En general, en cuanto a mujeres, sobre todo, bueno, en hombres y mujeres es o por debilidad o por hipertonía, ¿vale? También puede ser que sea que hay poca propiocepción en toda la zona y entonces mi cuerpo no entiende qué está pasando en esa zona. Sí. Entonces, cuando hay una debilidad, oigo algo raro y no sé si soy yo, probablemente. Ahí mejor. Sí, como un cri-cri, ¿no? O algo así. Como algo sonando todo el rato. Ahora mejor. No sé, igual más o menos. Vale, bueno, si no me cambiaré de cascos a ver el qué. Puede ser los cascos. A ver, intenta quítalos un momento, a ver qué pasa. ¿Qué tal ahora?
Mejor, no suena. Vale, pues lo dejamos así. A ver, habla tú, que te oigo. Hola, hola, hola. Vale, sí, no. Digo, es que como que no se oye tampoco de fondo. Entonces decíamos que puede haber problemas por debilidad o por demasiado tono. Entonces, debilidad, pues ¿qué puede ser? Que yo note que toso, que estornudo, perdón, tengo gatos y van a pasar cosas del directo. Que estornudo, que noto que se me escapa el pipí, que noto que esa zona que está débil, que no puedo tener bien una erección, o eh, em, noto flojía, toda esa. También puede ser por que no llego al orgasmo, o que me cuesta mucho eyacular, o que tengo dolor en la eyaculación o en el clítoris y no está muy sensible después de eso. Pueden ser también problemas a nivel de dolor a la penetración, tanto anal en chicos y chicas, vaginal en chicas. Y a partir de ahí, pues muchas más lesiones que pueden aparecer, ¿no? Coxicoditas, de alguna cosa mala, que se queda ahí, coxis un poquito pesado y Una cosa, Marta, ponte los cascos mejor porque se entrecorta. Es decir, te hemos escuchado porque más o menos se cortaba justo en el momento en el que dejabas de hablar, pero se cortaba cada 2 por 3. Eh, Voy, ¿eh? Es que todo el mundo a la vez. Wow. Otro ha empezado. Vale. Qué pesados somos, aquí dando. La verdad es que sí que somos muy pesados. Bueno, y yo haciendo directo todos los días, pues normal. A ¿Ahora? ver, ¿qué tal? Mejor, aunque sí, sí, perfecto, mejor creo yo. He cambiado de cascos, a ver si Sí, se escucha mejor, se escucha te mejor. oigo como los locutores solo por un lado, pero bien. Vale. Vale. Vale, entonces tenemos ya un poquito qué son esas patologías. Y obviamente puede ocurrir en hombres y en mujeres. En el caso de Ujú. los hombres, yo creo que también, bueno, no sé si también en las mujeres ocurre, aquí creo que también nos puede darte un poquito más de visión en ese sentido. Creo que quizás los hombres también hay un poco de estigma, que es algo complicado de hablar, porque las mujeres tenéis un poco lo que es el tema de la sexualidad, vuestra propia sexualidad, como vais al ginecólogo, vais al fisioterapeuta, ya tenéis un poco esa práctica, vamos a decir así, o esa forma fácil de entrar en una conversación sobre este estilo. En los hombres yo creo que es más complicado porque no lo sé por qué, si es por temas psicológicos, por que la sociedad pues tenemos esa sensación de que es un poco que debemos llevarlo nosotros por dentro, no lo sé, sinceramente. Entonces, no sé si ocurre con la misma asiduidad en los dos casos. Bueno, la sexualidad es tabú, entonces, independientemente de que seas hombre o mujer, hablar de sexo es como, yo no hablo con nadie de sexo. Entonces, nosotros tenemos el espacio de ginecología o cuando estás embarazada y que es algo de lo que se puede hablar más, pero también hay muchísima gente y muchísimos profesionales que siguen normalizando esas situaciones que no son normales. El dolor de regla no es normal, el dolor a la penetración no es normal. ¿Qué pasa? Que los hombres, pues aún más, porque la sociedad no lleva a que puedas tratar o trabajar la sexualidad desde un punto de vista normal, ¿no? Porque es como, uy, si te gusta el sexo eres una persona, pues sí, muy suelta o lo que sea, ¿no? Y no es verdad. Al final es algo que todos queremos o queremos tener en nuestra vida, ¿no? Solos o acompañados. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, tengo algún paciente que sí que tiene, por ejemplo, chico, me refiero, hombre, con dolor crónico de suelo pélvico, con lo cual es una patología que existe, no es algo Mm. que no exista. Y de hecho, una de las poblaciones dentro de lo que es el ejercicio que más refiere dolor son aquellas personas que, como tú has dicho, pues tienen deportes de impacto, que tienen deportes que les hace sufrir más ese suelo pélvico. Por ejemplo, Ujú. los weightlifters, por ejemplo, las personas que cargan muchos pesos, Eso. cargan un peso bastante heavy, por crossfiteros, por ejemplo, también suele ser bastante típico.
o personas del levantamiento de pesos de rendimiento, pues esa típica persona que, o mujer en este caso, que se le escapa el pipí, pues en el hombre no es tanto que se le escape el pipí, sino que de repente pues nota como una especie de pinchazo en el suelo pélvico o que le cuesta, por ejemplo, tener una erección, pues eso suele ser lo más típico y que no es algo que no exista y que de hecho debemos contarlo a los entrenadores o entrenadoras que nos estén entrenando, porque si no es un problema y que nosotros no somos adivinos de que eso no está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y mucha patología, por ejemplo, de pubis, ¿no? Hay muchas osteopatías dinámicas de pubis que van asociadas a problemas de suelo pélvico, que dices, hostia, no te quedes solo en inhibir o trabajar el aductor y trabajar los glúteos, trabaja el transversal abdomen, trabaja toda la musculatura del suelo pélvico y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Exactamente. Entonces, ¿qué importancia tiene, hablando un poquito de esto, de que incluso en otras patologías que no tengan nada que ver con el suelo pélvico, qué importancia tiene ese suelo pélvico para las patologías lumbopélvicas? Ya sea, por ejemplo, como acabo de decir, una pubalgia o un problema de pubis, como por ejemplo un dolor de espalda o una diástasis abdominal. Hay muchísimas patologías que tienen relación con el suelo pélvico, pero ¿qué importancia, qué grado tiene el suelo pélvico como... Claro, nosotros tenemos que pensar que nuestro abdomen es como una cajita, ¿no? Entonces, me la he dejado, pero bueno, es como una cajita, ¿no? Por arriba hay el diafragma, por abajo cierra el suelo pélvico, todo lo de adelante y lateral es musculatura del abdomen y por detrás tenemos la de la espalda. Entonces, está todo conectado. Si yo no trabajo bien con toda la musculatura anterior de la barriga, porque no como bien, porque barriga cervecera, toda esta parte implicará que quizá aquí se genere una debilidad porque no estamos trabajando bien a nivel de presiones o que haya un problema a nivel de espalda. Entonces, es una cosa que no puede ir separada del resto porque trabajan en conjunto y las activaciones, de hecho, a nivel tienen una sinergia. O sea, cuando tú activas el suelo pélvico, se activa la parte anterior del abdomen o cuando tú activas la parte anterior del abdomen, se debería de activar el suelo pélvico. Bueno, de hecho, esto yo como entrenador es algo que incido mucho. Yo creo que los que me conocen y mis propios pacientes pues saben que en relación a lo que es el core, la conciencia corporal del propio centro del cuerpo, la trabajo muchísimo, pero creo que muchos entrenadores no le dedican la importancia que se merece y de hecho, en caso de que se lo dedican principalmente a esta banda, ¿no? Esta banda que nosotros decimos que es por delante, lateral y hacia detrás. Pero después nos olvidamos un poco de lo que es el diafragma y de lo que es el suelo pélvico, que también son dos puntos. Porque si nosotros cerramos muy bien, creo yo, si cerramos muy bien toda esta de forma lateral, pues tenemos dos puntos por donde puede salir toda esa presión intraabdominal. Y que en realidad que por muy... Yo he visto gente que tenía el core súper trabajado, que estaba súper potente, pero es lo que decías, a nivel de diafragma quizás estaba súper cerrado Claro. y hacía una hiperpresión a nivel de suelo pélvico brutal, ¿no? Entonces es muy importante que esté trabajado y que se active bien, pero que al mismo tiempo sea flexible, ¿vale? Porque el diafragma tiene que tener una buena contractibilidad, entrar y... ¿Se te Hola, desconecta? lo sé. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? ¿me ves? Perfecto. Ahora sí. Repite. Bueno, no sé dónde nos hemos quedado. Decía que el diafragma tiene que entrar para adentro y tiene que relajarse y bajar. ¿Qué pasa? Que muchas Sí. veces esto sí lo hace, pero esto no. Vale, lo que es la parte cóncava. Exacto. Bueno, No no me acuerdo. conseguimos hacer No lo un pone. descenso. Exactamente. Esto sí lo conseguimos, pero esto no lo conseguimos, ¿no? O al O sea, contrario. al revés, para adentro sí que es más fácil que entre, pero no conseguimos relajarlo lo suficiente como para que baje. Eso también implica que mis pulmones no se llenan tanto de aire, que estoy trabajando con la musculatura accesoria del cuello, por lo que puede ser que tenga problemas en la zona de la cervical y puede ser que como estoy oxigenando y abriendo menos los pulmones, pueda entrar menos oxígeno y por lo tanto trabaje con fatiga Importante es esto en o esos momentos, hipoxia, incluso. claro.
Qué importante es Exacto. esto ahora mismo en este momento, de que nosotros sepamos oxigenar muy bien a través de nuestra musculatura. Exacto, ¿no? Y que nuestros tejidos se quejan cuando no llega suficientemente oxígeno. Exactamente. En relación, por ejemplo, que ya ese suelo pélvico, pues sabemos que está muy relacionado con esa patología lumbopélvica, porque tenemos, y está como una cajita que es el conjunto, no tiene por qué haber dolor y sin embargo sí que puede haber una disfunción, ¿verdad? Exacto, ¿no? Muchos de mis pacientes me dicen, yo no tengo dolor, pero cuando río se me escapa el pipi. O, o no soy efectiva y vienen pacientes que tienen problemas a nivel de pierna o una ciática o problemas que les bajan por la pierna, que el problema es que no están trabajando bien toda la zona del core y de toda la estabilidad a nivel de pelvis, ¿no? O que no conocen esas zonas. ¿Y hay alguna forma de que, por ejemplo, los que nos están oyendo o los que nos oigan posteriormente, porque esto se subirá a YouTube, ¿hay alguna forma de saber si tenemos una pequeña disfunción, si sabemos controlarlo o no controlarlo? ¿Hay alguna especie de test que nos podamos autohacer para después ir a un profesional y decirle, oye, he detectado que tengo este problema o que parece que tengo este problema, ¿me puedes ayudar? A ver si es verdad esto. Por supuesto, el dolor siempre es referente, ¿vale? O sea, que si yo tengo dolor en esa zona, es indicativo de que hay algo que no está trabajando bien. No quiere decir que sea malo, ¿vale? Porque a veces es dolor, malo. No, es que no está trabajando bien algo, ¿vale? Y a partir de ahí hay test, por ejemplo, yo tengo que notar que cuando entro el ombligo para adentro, sí, me imagino que es como una cremallera y que entra para adentro, mi suelo pélvico, yo también tendría que notar que se activa, ¿no? Pues sobre todo si soy mujer, tendría que notar pues que las paredes de mi vagina, en vez de estar así, pues que se cierran y que se activan, ¿vale? Y muchas veces no es así. Yo meto la barriga como para adentro y yo no noto esta contracción. ¿Qué puede ser? Dime, Sí, sí, no, Jorge. sí, sí, sí. Em, También puede ser que yo no note la contracción nunca, ¿no? O que yo me digan, oye, sí, porque me han dicho que se tiene que apretar y cortar el pipi. Vale, no hay que cortar nunca el pipi, pero el ejercicio de apretar sí que deberíamos poder hacerlo y mantenerlo 10 segundos. Si yo no soy capaz de hacer una contracción, apretar mi vagina o apretar toda la musculatura del suelo pélvico, en los hombres también, cerrar el culo, ¿sí? O aguantar la erección, ¿sí? Si yo no aguanto 10 segundos eso, yo ahí estoy viendo que también falla la musculatura. Claro, de hecho, aparte de, por ejemplo, saber cómo, porque el problema muchas veces de esto es que a lo mejor la persona sí que, entonces hay que enseñarle un poquito ¿me escuchas? Volví, ¿Ahora? sí, ¿Marta? Vale, sí. volviste. Que decía que en relación a lo que es los ejercicios que acabas de comentar, es importante, por ejemplo, que no sea solo el hecho de hacer el ejercicio, sino que también sepamos cómo hacerlo, porque muchas veces esa persona tiene tono o tiene esa capacidad de hacer ejercicio, pero no sabe controlarlo, no sabe activarlo. Simplemente, pues, de forma Ujú, automática, pues su cuerpo responde, pero de forma consciente esa persona no lo comprende, entonces hay que enseñarle. Entonces, por ejemplo, otra forma también de saber si está funcionando o no, y corrígeme aquí también, este es un test que suelo realizar yo sobre todo en relación a embarazo y posparto, que es el test de la ujú, tos. Por ejemplo, el test de la tos, que es tumbado boca arriba, con la pierna flexionada, pues simplemente es poner una mano en la barriga y otra en el suelo pélvico, en la zona del periné, tanto en hombres como en mujeres, y ver si hay, si se va hacia afuera, si se va hacia adentro o si hay un pequeño rebote. Y si hay un pequeño rebote o si se va hacia adentro, es que en principio todo va bastante mejor de lo que puede pensar la persona. Pero si se va ujú, hacia afuera, pues esa presión intraabdominal pues no se está controlando y hay alguna patología puede haber en un futuro una ujú. patología de suelo pélvico. Eso es una Sí, forma que después obviamente que valore un profesional, eso está clarísimo. totalmente. Entonces, Sí. ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para mejorar esa conciencia de suelo pélvico? Mm, Algo que es muy importante, que también estaba en la lista de cosillas de las que quería hablar, es que trabajemos en la posición neutra, ¿vale? Porque la posición neutra es
un movimiento tiene, ¿no? Yo puedo estar con la mano totalmente aquí o puedo estar con la mano totalmente aquí. La posición neutra, ¿cuál será? La mitad del movimiento, ¿vale? En cualquier movimiento. Entonces, en la pelvis, y me voy a levantar para que lo veáis, ¿vale? Me desconecto, hago el movimiento y os lo explico. Vale. A ver. Puede estar aquí, aquí o aquí. Ponle un punto intermedio. Estar aquí, aquí. Eso sería como la anteversión y retroversión de cadera. Vale, Claro, entonces. he ido explicando. Ah, genial. ¿Vale? Puede estar en ante, en retro o en neutro, ¿vale? En neutro es donde nuestro cuerpo está hecho para que la musculatura tenga mayor activación. Entonces, si yo trabajo en una mejor postura, la contracción de mi suelo pélvico será mucho más activa, será mucho más potente, ¿vale? Y le estaremos indicando al cuerpo y a nuestro cerebro que ahí es donde tiene que haber la contracción, no en otra posición. Claro, en la parte neutra estamos hablando. Exacto, Está ¿vale? bien. Y la comunicación que hay a nivel que el movimiento no solo se da en el cuerpo, se da en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo que conseguimos sobre todo cuando estáis repitiendo un ejercicio una y otra vez, es que nuestro cerebro diga, eso existe, Exactamente. ¿sí? Entonces, si yo no conozco un movimiento o no he hecho nunca un movimiento, esa parte de movimiento mi cerebro no lo entiende porque es algo nuevo, ¿sí? Entonces Bueno, hay que trabajarlo. el problema es que hoy en día, pues, y más ahora sobre todo, que vamos a estar en casa durante mucho tiempo, no solemos tener una posición neutra de cadera, sino que normalmente pasa o una de dos, o una posición de anteversión porque intentamos ponernos rectos, entonces la pelvis de forma automática pasa a posición de anteversión, o todo lo contrario, que nos echamos así como hacia adelante, como que cae y se coloca la posición, en una posición de retroversión. Entonces, al final estamos en dos posiciones durante mucho tiempo que no son las adecuadas para el principio. Eso es lo único que después, ya podemos entrar después en el debate de si hay una posición adecuada, si no hay una posición adecuada, que el cuerpo al final se autoorganiza, pero ahí es donde está el tema, de que si el cuerpo se autoorganiza, si le mantenemos siempre unas mismas posiciones, pues yo creo que la posición neutra, pues yo también estoy de acuerdo que es la mejor para que se active el suelo pélvico. Después, yo creo que también es interesante trabajarlas, intentar al menos trabajarlas en las dos otras posiciones para que el cuerpo también sepa que en esas posiciones también se puede activar. Claro, claro, totalmente, sí, son complementarias, que al final en cualquier punto se debería poder activar, pero que donde hay más activación es donde, en teoría, y los estudios dicen que debería ser en la posición neutra, ¿no? Y, Y que nos pasamos todo el día sentados, mm, la eh, mayoría de nosotros. y claro, después estamos hablando de la anteversión y retroversión, pero es que también la pelvis tiene otro tipo de movimientos, que no solo son anteversión y retroversión, sino que encima hay más movimientos como más de rotación, incluso los propios huesos de la pelvis, porque recordemos que la pelvis no es un mazacote, sino que es una unión de varios huesos que parece que es un mazacote, pero no lo es, con lo cual tiene cierta movilidad. Entonces, pues también se pueden producir ciertas modificaciones, de hecho. Claro, ahí habría que entrar a valorar cada uno, ¿eh? Porque sí que es verdad que esto es mucho más complicado de valorar uno a sí mismo, ¿no? Porque Claro, cada ilíaco puede ir a la vez, puede tener un ilíaco hacia adelante y el otro hacia atrás, puede tener el sacro más para adentro, más para afuera, entonces todo esto sí que hay que valorarlo. mm. ¿Y por qué volviendo un poquito a lo que es el dolor en sí, Ujú, por qué puede haber un dolor lumbopélvico? Lumbopélvico, recordamos que es ya todo lo que tenga que ver con la zona de aquí, ¿verdad? ujú. Si me equivoco, esta zona y todo el conjunto de glúteos, pelvis, psoas. Exacto. ¿Por qué puede haber? Pues para empezar la postura. Si yo tengo una postura de decaimiento, Ujú, ¿vale? Yo ya no estoy en una postura donde la mayoría de mis músculos se estén activando, están en una postura donde quizá no se están activando tanto, ujú, ¿no? Porque estoy siempre en una postura, en la misma postura. ¿Qué puede ser también? Pues que estoy todo el día sentado. ujú, Entonces, estoy inhibiendo mis músculos. Una presión mantenida sobre un músculo, ¿sí? Si yo aprieto un músculo mantenidamente, hace que ese músculo se relaje. Si yo estoy
todo el día sentado sobre mi culo se relaja, ¿vale? Entonces hay que trabajar, ¿eh? Se convierte en un cojín. Exacto, entonces tenemos que dejar que sea, que deje de ser un cojín para que sea algo un poquito más duro, ¿sí? O para intentar compensar esas horas que yo estoy sentado. Bueno, y es que esos glúteos no sirven solo para que se vea bonito, sino que es que el glúteo es uno de los principales para mantener la postura corporal. Claro, es decir, en cuanto a postura, hay que tener en cuenta que sobre todo el concepto core, glúteos y suelo pélvico es lo que nos activa y nos hace tener una postura menos lesiva, ¿sí? Que tú vayas haciendo tu día a día sin que sea, sin que tengas tanta propensión a tener lesiones de esa zona. Exactamente. Bueno, y es ¿Vale? que al final de ahí viene cualquier movimiento. Claro, y es lo que tenemos que decir. Tiene que haber una estabilidad central para que tú te puedas mover a distancia. ¿Sí? Una cosa muy tonta, ¿vale? Si vosotros escondéis la barriga, vosotros levantáis un brazo, ¿sí? Para arriba y para abajo y notáis el peso que tiene ese brazo. Si yo ahora activo mi barriga y la meto para adentro, intento ser más alta, más alta, más alta, más alta, más alta, o más alto, más alto, y ahora levanto el brazo, pesa menos. Pues sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo más estabilidad a nivel central. ¿Sí? Si mi tronco, mi punto de gravedad central está bien sujeto y está más activo, los movimientos en los extremos, que son manos, pies y extremidades en general, son más eficientes. Vale, Y pues si son más eficientes, nos llevan a menos probabilidad de lesiones. entonces, tenemos ya lo que es un poco la actitud postural, tenemos lo que es la estabilidad central del core, pero exactamente, aparte de, es decir, que haya una inestabilidad, más que una estabilidad, que haya una inestabilidad puede provocar ese dolor. ¿Alguna cuestión más puede provocar dolor? No lo estoy entendiendo, Jorge, ahora. Es decir, estamos hablando de por qué por qué puede haber un dolor lumbar. Y hemos dicho la falta de una buena actitud postural y la falta de estabilidad en la zona central. Y te pregunto que si hay algún aspecto más, alguna cosilla más que pueda provocar dolor lumbar o dolor lumbopélvico. Claro, sí. Pensad que el 90 estaba en el 85%, creo que en los últimos estudios que he leído, de dolor lumbar no tiene solo una causa, ¿vale? Entonces, no es que yo esté todo el día sentada, no es que yo tenga una mala postura, si es que hay una mala postura, no es que me haya dado un golpe y me duela, no. Puede ser que no esté trabajando con una buena postura, que no esté haciendo una buena gestión de presiones, que me pase demasiado tiempo sentada, al contrario, que esté trabajando algún ejercicio de lo que sea en una posición que está perjudicando mis lumbares. Puede ser que no tenga conciencia corporal, puede ser que nunca me haya mirado los genitales, que eso también hace que tenga un desconocimiento a nivel lumbopélvico importante. Puede ser que esté pues depresiva o que me esté afectando algo en mi vida diaria, que no esté a gusto en el trabajo. Todo esto también lleva a que yo pueda tener lesiones en la zona lumbopélvica. Claro, Es el conjunto. A esto quería yo también un poco llegar, es decir, el dolor lumbar es algo tan multifactorial, es decir, no es algo que aparezca, que puede aparecer también por una lesión, por un trauma a nivel de un golpe o lo que sea, un accidente, pero por ejemplo, el hecho de que haya una hernia o que haya una protrusión no es indicativo de que vaya a haber un dolor lumbar. ¿Verdad? Sí. Lo he dicho así un poquito al aire, pero... No, es así. Al final hay que buscar la causa, si es que hay causa, y tratar las distintas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces te hacen una prueba, te sale una hernia discal y te dicen, tienes una hernia. Y el dolor te viene de la hernia. Y no, señores, es que quizá no está, el recorrido del dolor no está cogiendo el recorrido de la raíz que sale de ese punto. Quizá el dolor que tienes es por un punto gatillo, que es un músculo que no está trabajando bien, en conjunto con una mala gestión de presiones, en conjunto con que no te encuentras bien en el trabajo o que tu pareja te acaba de dejar. Entonces, es todo el conjunto. Al final, yo siempre lo comparo con, tenemos esta lesión o tenemos este posible dolor y digamos que tenemos distintas papeletas
que pueden estar provocando ese dolor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Intentar desde nuestro ámbito, desde el ámbito del ejercicio, de la fisioterapia, de la nutrición, de la psicología, de la medicina, pues cada uno intentar quitar todo el máximo que podamos de esas papeletas. Una de esas papeletas puede ser la hernia, pero quizás no es la razón principal por la que viene ese dolor. Hay personas con hernias que tienen dolor y personas con hernias que no tienen absolutamente nada de dolor. Y hay que mirar por qué está ocurriendo eso. Y personas con hernia que tienen dolor y viene de otra cosa. Entonces, exactamente, o personas que no tienen hernias y tienen dolor. exacto, y hay que mirar porque puede ser el ligamento, puede ser la musculatura, puede ser la articulación, puede ser el nervio, que el propio nervio se esté quejando porque no está trabajando bien, ya está trabajando en una situación de hipoxia. Hay que trabajar la neurodinámica, hay que trabajar a nivel muscular, hay que cambiar la nutrición. En general comemos muy mal y ya vi que ayer diste un directo con Nustur, ¿no? Hay que cambiar y hay que movernos, ¿no? Porque muchas veces no es otra cosa que estamos todo el día quietos. A la que empiezas a hacer deporte te cambia un poco, ¿no? Entonces, hay que valorar y cada profesional, como tú dices, tratar todos los puntitos que pueden estar provocando ese dolor, ¿no? Y hay que trabajar también el control motor, que no quiero que nos lo olvidemos, que por mucho que a veces todos los músculos se contraigan bien, no se contraen cuando deberían. Cuando deberían. Exactamente. Eso sería un poquito en relación a lo que nos compete, que es la parte de la pelvis. ¿Qué importancia podría tener, igual que hemos hablado en muchas otras ocasiones de propiocepción, de distintas musculaturas o propiocepción de tobillo, que siempre aparece ese concepto cuando nos hacemos un esguince de tobillo, pues también la pelvis tiene una propiocepción concreta. Entonces, ¿qué importancia tiene y cómo podríamos trabajar esa propiocepción de la pelvis? La podemos trabajar sobre todo con distintos estímulos, ¿vale? Puede ser tan sencillo como ponerme las manos detrás de la curva lumbar, ¿vale? Y trabajar desde ahí movimientos de cadera sin que se mueva la lumbar. Puede ser también que yo esté trabajando aquí y esté trabajando la lumbar y trabaje a mover un brazo sin que se mueva la lumbar. Puedo trabajar a movilizar toda la pelvis. Puedo trabajar a activar y crecer y a partir de ahí levantar una pierna o levantar la otra sin que se mueva, ¿no? Porque a veces es como que se me cae el culo para el lado y eso también hay que trabajarlo, ¿vale? Por aquí leía una pregunta o como que le dolía la lumbar, ¿no? Y que le recolocaron las vértebras. Nosotros somos muy buenos, muy buenos, pero las vértebras lo son más. Entonces, no hay estudios que digan que recolocamos nada o que volvemos a ponerlo en su sitio. Sí que podemos hacer técnicas, sobre todo fisios, osteópatas, quiroprácticos, que podemos hacer técnicas que dan un estímulo a nivel del cerebro y la musculatura se activa mejor, ¿vale? Pero no estamos recolocando nada, ni nuestra columna es débil, ni nuestra columna se va a romper, ¿vale? Porque la creencia a veces es más fuerte que el dolor. De hecho, muchas veces después de esta, y la evidencia que hay en relación a esto, es que, por ejemplo, después de una sesión de, ya sea de fisioterapia, de osteopatía, al final de este tipo de tratamientos, es si consigues después, que puedes, porque no te ha reducido el dolor, por ejemplo, si consigues después hacer ejercicio, el estímulo que va a recibir ese sistema nervioso, ese cerebro, va a ser muchísimo mejor que si lo haces sin ese tratamiento de fisioterapia o ese tratamiento de osteopatía, y podríamos conseguir incluso bajar ese dolor y prevenir futuras lesiones o incluso mejorar y que ese estímulo llegue digamos que asumas ese estímulo de una mejor manera, vamos a decirlo así. Claro, es que muchas veces estamos acostumbrados a yo voy al fisio a que me den un masaje, yo voy al fisio a que me toquen, a que me recoloquen, ¿no? Y no es eso, hay una parte importante de terapia manual, de yo te doy estímulos o yo te enseño, yo te relajo un músculo, pero si tu paciente no trabajas, no haces los deberes que te mandamos, no trabajas con Jorge o con quien estemos colaborando o no comes la nutrición que te hemos recomendado nuestra nutricionista, no vas a mejorar porque al final, a mí me da igual, porque al final es tu espalda, ¿no? O tu pelvis, pero tenemos que responsabilizarnos de nuestro cuerpo,
A O vas todos a los mejorar, niveles. o vas a mejorar, pero no al nivel que nosotros nos gustaría o que podríamos ayudarte. Vas a coger, vas a quitar de 3 papeletas que nosotros vamos a intentar quitar, vas a quitar 2 y la tercera pues no la vas a quitar. Claro, o incluso dolores que quedan residuales porque no estás trabajando, ¿no? Exactamente. O al revés, también hay dolores que es porque no se ha explorado bien y no se ha hecho un buen diagnóstico diferencial, ¿eh? Porque de esos también me he encontrado pues muchos bastante mal llevados en general. Que los primeros que tenemos que mirar para adentro es cada uno de nosotros y como profesionales dentro, ¿eh? Que hay muchos fisios que, bueno, que se apalancan en lo que saben o que no estamos al día de muchas cosas o lo que sea y que tenemos un ámbito de especialización y que al final un fisio que lo toca todo no es un buen fisio y un Entrenador que lo toca todo. entrenador que lo toca todo no es un buen entrenador. Entonces, Correcto. cada uno tiene su ámbito de especialización y tienes que ir a alguien que sea especialista en. Si Claro, a claro. mí me vienes por un tobillo, claro que se trata de un tobillo, pero haré ciertas cosas y donde no llegue más te diré, mira, tienes que ir a tal sitio, o Claro, tienes que hacer tal ejercicio, o tienes que ir con tal persona para que te ayude a hacer claro, esto, claro. porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Mira, Zoe Laulán, que una antigua amiga, por cierto, así que desde aquí te mando un saludo, dice que precisamente anoche se acostó correctamente, pero que de repente esta mañana se levanta con un dolor impresionante en la zona del coxis, que lleva todo el día ese dolor. Volvemos a lo mismo, es un poco ese carácter multifactorial de lo que es el dolor. Ya sea por las tensiones que estamos teniendo estas semanas, que yo creo que todo el mundo estamos entre que estamos nerviosos y tal, pues es normal que aparezca de vez en cuando un dolor de espalda, un dolor de coxis, incluso una ciática, porque estamos mucho más tiempo sentados, estamos más nerviosos, no hacemos tanto ejercicio, la nutrición la llevamos en babia, no estamos viendo a lo mejor al fisioterapeuta que nos estaba tratando. Entonces, pues todo eso suma y puede provocar que de repente aparezca un dolor, pero que igualmente de repente al día siguiente desaparezca. Que Sí. no tiene ningún, que parece que no puede tener ningún sentido, pero que sí que puede tenerlo. Y que lo importante es que aunque tengamos dolor, intentar mover toda esa zona en el mínimo dolor posible, Claro. ¿no? Y que hay que diferenciar me duele de me molesta. Uy, Sí, porque qué qué pelea tengo yo con mi difícil es paciente. eso. La vida no está hecha para no tener dolor. O sea, Bueno, molestia, podemos convivir y vamos a convivir toda nuestra vida con distintas molestias, porque el cuerpo está hecho a... Primero que estábamos en una postura de cuadrupedia y nos dio por levantarnos y andar. Entonces, esa postura, el cuerpo aún no la acaba de gestionar a muchos niveles. Y por otra parte, es el hecho de que no nos movemos todo lo que deberíamos, ¿sí? Y algunos que se mueven mucho, quizá no se mueven todo lo bien que se deberían mover. vale. No sé si estás de acuerdo conmigo, Sí, sí, Jorge. sí, totalmente, totalmente. De hecho, esto no sé si lo hablé contigo, lo hablé con otro profesional, pero que, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en los partos que tienen los ciertos animales, como, digamos de nuestra familia, como pueden ser chimpancés o gorilas, los tiempos de parto son muchísimo más rápidos que los nuestros. Y eso parece ser que es por culpa de que su suelo pélvico, en este caso, que entre comillas puede ser similar al nuestro, la diferencia que tienen es que tienen una relajación mucho más amplia porque no tienen que estar constantemente en una posición erguida y no tienen que tener esa parte de sujeción de las vísceras, como sí lo tenemos nosotros. Entonces, pues, es una forma también de ver que nuestro cuerpo realmente tampoco está habituado al 100% a estar en vibrestación. Entonces, en relación a esto, a estos dolores que podamos tener, ¿cómo podemos mejorar, digamos, las dos principales que hemos visto, que sería el tema de la postura y del trabajo de estabilización central? ¿Cómo podríamos mejorar para intentar quitar esos dolores? O intentar quitar esos dolores o prevenirlos, estamos hablando. El tema de la postura es que es la cosa más sencilla de este planeta. Lo que pasa es que lo tenemos que asociar a algo que hagamos muchas veces. Entonces, la postura es tan sencillo, puede ser tan sencillo como yo soy así de alta, ¿Vale? ¿vale? Quiero intentar ser más alta. ¿Veis que yo cambio? Yo estoy aquí, ¿no? Y yo crezco. ¿Veis que me levanto? Pero yo no me he levantado de la silla. Entonces, eso ya está activando todo mi cuerpo. Está activando la musculatura de la espalda, del core, del suelo pélvico, está trabajando, cambia la postura de los hombros, ¿vale? Y aquí estamos activando mucho más. ¿Qué pasa? Bueno, Que lo que hay que hacer es... Dime, fíjate, Jorge. me nota una barbaridad.
¿vale? Es tan tonto como no estar así y no estar aquí. No es cambiar de aquí a aquí, ¿eh? No, Es realmente. a partir de aquí crezco arriba. Sí, Exactamente. es como si nos pusiesen en un... Yo lo comparo con las máquinas esas del siglo XII, de las pelis que te estiraban y te alargaban. Sí, pues un poco el querer ser más alto, como si me quisieran arrancar un poquito la cabeza, entonces ahí yo estoy trabajando. Claro, y Laura, bueno, Piula Bosch, que es Laura, que es una amiga mía, me dice, es que cansa. Claro, cuando un músculo no está acostumbrado a hacer algo, se Ujú, cansa, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es un tipo de musculatura que se cansa muy rápido. Vale, Entonces, necesita repeticiones, muchas repeticiones y que te vayas acordando, vale. ¿sí? Y que no es tanto que yo una vez al día entro aquí y me quedo aquí, sino que yo voy a hacerme un café y recuerdo que me tengo que poner así, que me voy a comer y me recuerdo que tengo que hacer, que me paro en un semáforo o ahora, yo que sé, que Claro. me salgo al balcón y que me pongo así, ¿sí? Pero hacer actividades que tú vayas recordando en cada punto del día. Yo me pongo posits o me pongo gumets Ujú. por la casa y entonces cada vez que veo el gourmet, para arriba, Vale. ¿vale? Esto en Mira, cuanto a postura. eso yo creo que es una buena técnica. El hecho de ponerte un post-it, oye, estírate para arriba. Puede ¿No? ser, o colócate bien, ¿no? Colócate bien ese mensaje. Claro, porque a veces es un estímulo visual que dices, uy, esto no tendría que estar aquí, ¿no? Entonces, uy, me tengo que crecer, ¿no? Porque funcionamos mucho por estímulos visuales. ¿Qué parte también? Pues todo el tema de los hipopresivos y del método 5P también trabajan todo el tema de prevención de problemas lumbopélvicos. ¿Vale? También todo lo que sea movilidad. Sí vamos a dar movilidad y vamos a conseguir el rango de movilidad entero. Sí, Ujú. no me vale que tú estés siempre aquí. Sí, yo qué sé, yo tengo la pelvis y yo vivo aquí, porque mi postura es esta, Exactamente. ¿vale? Vamos a darle movilidad para que puedas estar aquí, sí, y no siempre aquí. Y cada vez intentar que ese movimiento de la pelvis sea incluso más amplio, para Y que... más fluido, Exactamente. ¿vale? Y que los distintos segmentos se coordinen entre ellos, ¿vale? Exactamente. Que yo pueda levantar un brazo, pero que yo note que estoy activando la barriga, Ujú. ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues primero crezco, activo la barriga y repito movimiento, ¿vale? Al final Ahí, es una por ejemplo, cuestión... hay un ejercicio, bueno, dos ejercicios que yo considero que son muy interesantes para esto, para Ujú, lo que es tanto a nivel de estabilidad como a nivel de control de postura, que sería el dead bug y el Superman el Bird Dog. Bird Dog y dead bug creo que son de los mejores ejercicios en ese sentido. No sé si los conoces. ahora, por el nombre, seguro que lo veo y sé cuál es, ¿eh? Pero yo lo de Bueno, los nombres no me lo este han es el enseñado. típico, no sé si se me ve desde aquí. Se te ve, Básicamente, Jorge. en posición y tiras hacia un lado, ¿vale? Este sería el Bird Dog en posición de cuadrupedia y después Ujú. tenemos Ah, el vale. sedentario un poco arriba, que vas cambiando la posición de esta posición aquí y con la otra pierna después. No sé Claro. si... Claro, es que tú ya trabajas con movimientos que quizás son muy... Como yo ya veo gente que tiene algo de patología, yo empiezo desde el movimiento más pequeño. Es decir, Claro, lo que acabas de hacer tú es lo mismo que primero yo crezco y muevo un brazo. Cuando claro, yo esté mejor o controle más el movimiento de este brazo, puedo también levantar la pierna. claro, Pero claro, si yo ya no controlo el estar aquí y ya estoy aquí y estoy levantando aquí el brazo, ya no lo levanto bien. claro, Entonces yo que lo que me encuentro es mucha gente que la primera parte del ejercicio ya no la hacen bien. claro. Entonces yo, en mi caso, con mis pacientes, lo que hago siempre es empezar de un movimiento muy pequeñito, que sea muy aburrido, y lo siento, pero son movimientos aburridos, para que tú puedas tener un mejor control y a la larga puedes hacer un movimiento. Si hay Claro. dos tipos, la idea es que hay dos tipos de músculos, los que mueven y los que estabilizan, ¿no? Entonces, por lo que yo me encuentro, muchos entrenadores trabajan directamente desde el que moviliza y lo que hay que trabajar es mucho, mucho, mucho el de estabilizar para que cuando se active el de mover estemos trabajando en un momento de corrección, de más estabilidad. Si Ujú, yo primero muevo y después estabilizo, no tiene ningún sentido. ujú. Sí, es como un taburete de tres patas. Sí, 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 sí.
A ver, pregunta aquí Piula Bosch, si estos ejercicios dentro de qué corriente están. Ejemplos, si son pilates. Al final todos estos ejercicios son ejercicios de control. El Pilates trabaja el control, el yoga trabaja el control motor o el kinetic control trabaja el control y seguro que hay más métodos. Al final cada uno se inventa su método y no es nada más que tú saber la anatomía y la biomecánica del movimiento y no solo biomecánica antigua, sino como se conoce ahora de distintos patrones de activación. Y ver y activar los músculos en el que toca, ¿no? Pues si tú tienes que hacer, tú estás tumbado y lo que tienes que hacer es tirar la pierna para atrás, que primero se active el glúteo, que después se active el paravertebral y que después se active el isquiotibial. No que primero te tire la pierna y que al final se active el glúteo, que eso es lo que no debería ser. Claro. El tema, yo aquí también estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que a mí me da igual de qué corriente sea. Es decir, si es pilates, si es yoga, si es cross-training, si es Pepito de los Palotes. Es decir, si el ejercicio de subir la mano de Pepito de los Palotes me va a servir para intentar tener mejor control en subir el brazo y tener una mejor ergonomía a la hora de subir el brazo, pues lo voy a hacer. Y al final es que casarse, por ejemplo, y decir, no, es que esto es pilates, no, es que esto es yoga. Da igual. ¿Sabes? Quedaros con lo mejor de cada una de esas corrientes, que por así decirlo, yo ya que no sé ni cuántas corrientes hay en relación a fisioterapia y ejercicio, quedaros con lo mejor de cada una de ellas, aquello que os vaya a servir y para adelante. Llamadlo pilates, llamadlo como queráis. Yo hago mucho ejercicio de yoga, hago mucho ejercicio de pilates, hago ejercicios de calistenia, hago ejercicios de crossfit, hago ejercicio de, yo qué sé, de Jorge también, ¿no? Me los invento Claro. yo. Me lo invento yo, totalmente. Si es que al final la gracia es como tú dices, es que en la variedad está el gusto. Entonces, es como la sexualidad. Si yo siempre me masturbo de la misma manera, el día que me masturbo de otra, ¿qué pasa? Pues que no trabajo igual. Entonces, si yo trabajo de distintas maneras o me masturbo de distintas maneras, pues puede ser que lleguemos a otro punto. Vale, dice totalmente de acuerdo, pero me refiero a que yo así de entrada no sé qué es lo que necesito. Pues entonces, si no sabes, yo creo que aquí, si no sabes lo que necesitas, lo mejor que puedes hacer es ponerte en manos de un profesional. Claro. Para saber primero lo que tú necesitas como objetivo, ya sea que te duela algo, que te moleste algo, que seas una persona que entrena y corre, por ejemplo, y que tú quieras prevenir lesiones, por ejemplo. Pues dependiendo de esas cosas, pues el profesional, en este caso, pues dirá, vale, pues necesitas esto, esto, esto y esto, y no necesitas esto y esto y esto. Pilates no lo necesita nadie, yoga no lo necesita nadie, lo que necesita es un ejercicio que te venga bien a ti en base a tus objetivos. Punto pelota. Y que es, muchas veces, punto uno, que es que no acudimos a profesionales. Es como, hasta que no me duele algo, no voy a ningún profesional, ¿no? Claro. Y una persona que ha nadado toda su vida, que ahora empieza a hacer triatlón, pues tendrá que acostumbrar su cuerpo al impacto. Entonces, tiene que hablar con una persona para que le ayude a prepararse ante el impacto, ¿no? Que es como, no, una persona que no ha corrido nunca, me voy a hacer la maratón de Barcelona, que es lo que hemos encontrado que cada año, que dices, a ver, si no has corrido ni 3 kilómetros, ¿cómo vas a hacer 42? Claro. ¿No? Claro. Entonces, hay que, punto uno, ponerse en manos de profesionales para que nos asistan y nos digan, oye, pues tienes que hacer este tipo de preparación o necesitas trabajar esta musculatura, estaría guay que trabajaras con distintos profesionales, ¿no? Y la otra parte, pues se me ha ido. Bueno, no sería tan importante como... Sí, que tiene que ser algo que más o menos nos pueda gustar. Si yo soy una persona muy movida y sé que no voy a poder estar una hora en silencio haciendo yoga, el yoga no es para mí. Claro. Pero si puedo estar o veo que el pilates es más movido que el yoga, oye, pues quizá puedo hacer pilates. O el tai chi. El tai chi es maravilloso para trabajar el control de los movimientos. ¿Por qué? Porque aunque sean movimientos muy lentos, necesitan de precisión. Claro. Bueno, ¿No? Y como digo, estos puede ser el CrossFit, la calistenia o el irme a correr una maratón, pero acompañado, claro, porque no tiene ningún sentido. El problema que
que yo creo que hay hoy en día en relación, sobre todo el tema del ejercicio, quizás no tanto con el tema de la fisioterapia, pero quizás más con el ejercicio, es que se intenta hacer todo para todos. Y Claro. es un error, porque por ejemplo en los gimnasios, generalmente tipo gimnasio tipo DIR, tipo Eurofitness o OK Más en Cádiz, este tipo de gimnasio lo que buscan es clientes y que se metan dentro de las actividades dirigidas cualquiera. Es decir, estamos hablando de body pump, body combat, todas estas, o pilates, yoga, todas estas clases dirigidas, las dirigen para todos cuando realmente incluso pueden tener contras para las personas Sí. que las realizan. O ¿No? sea, Entonces, ahí donde está el problema, creo yo. claro, no es lo mismo una clase. Claro, yo he visto clases de hipopresivos, ¿no? Y a mí misma me contrataron una vez para hacer clases de hipopresivos que pensé, empecé a echar a mitad de la clase porque tenían hipertensión, que es la única contraindicación que tiene el hipopresivo. Y es como, me da igual. O sea, es que si no me quieres renovar, no me renueves. Pero esta persona no puede hacer un hipopresivo porque le puede dar un chungo y la responsabilidad es mía. Entonces, no es lo mismo a nivel, yo pago 20 euros en un gimnasio, 50 euros en un gimnasio al mes y voy y allí me asesoran, que es un asesoramiento y es una clase que es para todos y para todos los niveles, que yo me voy cada martes y cada jueves a una clase de pilates que somos 10 personas, Claro. en vez de 80, y que dice 80, dice yo que sé, 40 personas que he visto yo en clases de body pump y historias de esas. Tenemos que ser un poquito dos dits de front noise, ¿sí? Que no puede ser, que no hay nada que sirva para todo el mundo. Bueno, no sé si de algo de lo que teníamos pensado, creo que no se nos olvida nada. Revísalo tú si Sí. quieres mientras. Igualmente nos quedan eso, unos 8 minutos, 7 minutos aproximadamente. Entonces, pues vamos a ir contestando igualmente las preguntas de la gente. Y si hay alguna cosa que quieras comentar tú más de lo que teníamos pensado, pues adelante, no te cortes. En relación, nos pregunta aquí AFRG89, no sé cómo pronunciarlo, no sé cómo se llamará ese hombre. ¿Cuáles son los principales problemas en embarazadas sobre la postura y cómo solucionarla? Hostia, es una pregunta bastante general. Esto nos da para otro directo. ¿Otro? Yo creo que varios. Sí, a ver, el problema o el reto de las embarazadas es que tu cuerpo cambia para adaptar y tener un alien dentro. Entonces, se flexibiliza todo, la columna se mueve, el coxis se cambia y se verticaliza, los ilíacos se abren, entonces todo está más elástico para que pueda salir el bebé, pero también necesitas trabajar y prevenir que sea demasiado elástico, porque quizá entonces hay osteopatías de pubis, por ejemplo, sobre todo a nivel de tercer trimestre. Y al final la postura es, ¿cuál es el problema, creo, de las embarazadas a día de hoy? Lo podemos resumir así. Punto 1, que antes de quedarse embarazadas no han ido nunca a un fisio de suelo pélvico y con lo cual su suelo pélvico puede ser que no esté en las mejores condiciones posibles. Punto 2, que muchas no hacen ejercicio previo a quedarse embarazadas y el ejercicio previo a quedarse embarazadas garantiza, punto 1, que el embrión se arraigue más y que además tengan un mejor embarazo y un mejor parto. Y 3, que durante el embarazo ni van a un fisio, comen, nadie les recomienda que vaya a un fisio de suelo pélvico o de sexólogo, no les recomiendan que hagan ejercicio personalizado con un entrenador especializado en mujer y en embarazo y que después del parto nadie les dice qué es el parto ni qué es el posparto, ¿no? Sí. Y te encuentras, ¡pam! Hoy tenía una chica que me decía, hostia, es que nadie me había explicado si me iba a doler, si me iba a molestar, si iba a tener dolor en las relaciones sexuales, si iba a tener ganas de tener relaciones sexuales. Si vas a tener loquios. ¿Cómo? Si vas a tener loquios. Claro. O cicatrices. Nadie te cuenta nada, ¿no? O que cada día tendrías que estar trabajando para trabajar ese suelo pélvico que se ha dañado, ¿no? Sí. Yo a mis pacientes, en el mismo momento de que ya han alumbrado, y el alumbramiento es cuando sale la placenta, que no el bebé, sí, primero bebé, después placenta con el suelo pélvico. ¿Se cortó? Porque como ya es un hecho traumático, si ya no activas ahí, muchas veces te desconectas.
De hecho, ¿no? de hecho nosotros desde Wolf a todas las madres, antes de que se queden, antes de que vayan a dar a luz, nosotros les damos como una especie de plantilla con distintos ejercicios para que durante la cuarentena vayan haciendo ejercicio e intenten lo antes posible ponerse a hacer ejercicio, porque no es lo mismo la capacidad receptiva que tiene un tejido que estará lesionado a recuperarse durante esas primeras semanas, a que, por ejemplo, la pillemos después de la cuarentena o incluso después de 2 meses después. Y que un parto no tiene por qué ser doloroso, a muerte, ni tiene por qué ser traumático, ¿vale? Que también es una creencia que vivimos aquí en Occidente, que es como ¡oh! El parto y el hospital, y no estoy a favor ni de hospital ni de casa, ¿eh? Sino que sea un parto respetado conforme a yo soy mujer, es mi cuerpo y quiero que se haga lo que yo considero, y al hecho de que estén bien asesoradas esas mujeres, que es que no las dejes sueltas de Claro, la mano. claro. Bueno, no sé si se cortará en algún momento. Igualmente, muchas gracias, Marta, por haber estado aquí con nosotros hoy. En caso de que se nos corte antes de tiempo, por si acaso, pues yo te lo lanzo ya, esas gracias. Y si te parece, pues seguimos hasta que se corte, y cuando se corte, pues lo cortamos y fuera. ¿Te parece? Sí, sí, dale, sin problema. Yo no sé cómo Vale. voy de batería, que puede ser que muera por eso también. Igualmente, cualquier pregunta que le queráis hacer a ella, se lo podéis hacer directamente a través de un mensaje privado, o directamente me podéis preguntar a mí y yo le traslado la pregunta. Nos indica aquí que esto sí que quería comentarlo si me ha dado tiempo, en 2 minutos. Claro, personalizado, dice Piulia Bosch, que es la que ha dicho antes Laura, sí. pues dice, claro, personalizado siempre mejor, pero como base de mantenimiento, clases dirigidas están bien. Yo aquí no estoy de acuerdo. Yo creo que la Yo base de tampoco. mantenimiento no puede ser nunca una actividad dirigida. Creo que de hecho tiene que ser lo contrario, que debe ser un extra. Una clase dirigida debe ser un extra, y que la base de mantenimiento sean aquellos ejercicios que te vayan bien a ti, asesorado por un entrenador. Es que haciendo esto, lo que puede provocar es que posiblemente en un futuro pues puedas tener alguna lesión, porque no es algo que esté dirigido a ti, valga la redundancia de las clases dirigidas. Claro, o sea, yo creo que las clases dirigidas es el hecho de muévete, pero no puedes, claro, yo como persona que ha estado controlando una clase, yo tenía 30 pacientes a mi disposición y tenía que estar controlando lo que se suponía que yo explicaba, que hicieran los 30 lo mismo. Es Claro, imposible. es inviable, es inviable. Y que quizá ese ejercicio no le va bien a todo el mundo y hay un ejercicio que necesita más. Es que no es, no es viable. Y que ¿qué es mejor una clase dirigida a no moverte? Obvio. Probablemente, probablemente. Pero ¿qué es mejor algo personalizado a una clase dirigida? Sin lugar a dudas. Bueno, pues no sé si creo que no hay ninguna pregunta más. Igualmente ahora hay que salir todos a aplaudir. Aplaudir. Exactamente. Así que muchas gracias por todo, a todos los que estáis aquí. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, preguntadnos, que estaremos ahí. Igualmente esta ponencia se subirá a YouTube en los próximos días, probablemente el domingo. Así que lo tendréis y nos podéis preguntar mucho más en los próximos días. Muchas gracias, Marta, por todo. Estupendo, a ti por invitarme. Andadme. Un placer. Venga, nos vemos pronto. Cuídate, ¿vale? Igualmente. Hasta luego. Adiós, adiós.